Y mientras van buscando, quiero leerles una de las frases que más me gusta de un autor que se llama Timothy Keller. Y quiero ver si... Y él lo está hablando en el contexto del matrimonio, del amor de pareja, del amor de matrimonio. Y él, miren qué interesante lo que dice. Dice, el deseo más profundo del ser humano es ser profundamente amado y profundamente conocido por otro. El deseo más profundo del ser humano es ser profundamente amado y profundamente conocido por otro. Ahora, ser amado pero no conocido es reconfortante, pero es superficial. Lo repito, ser amado pero no conocido es reconfortante, pero superficial. Ahora, ser profundamente conocido y no amado es nuestro mayor temor. Pero ser plenamente conocido y verdaderamente amado es, bueno, muy parecido a ser amado por Dios. Porque Dios nos conoce en la profundidad de nuestro corazón, aquellas cosas más oscuras, nuestros pecados que nadie conoce, aquellos momentos de mayor rebeldía, aquellos momentos donde hasta nosotros nos llegamos a asustar de nosotros mismos, en lo que nos damos cuenta que estamos pensando, que estamos tramando, el pecado que estamos practicando, y aún así el amor de Dios por nosotros no cambia. Entonces buscar este tipo de intimidad, ser profundamente amado y profundamente conocido, mientras se mantiene ese amor, ese tipo de intimidad en el matrimonio sin Dios en el medio, quien es no solamente la muestra perfecta de este tipo de amor que nos conoce a lo sumo, sino que además nos ama a lo sumo también, nos va a llevar a la frustración. Porque Dios no solamente nos ejemplifica, nos muestra ese tipo de amor perfecto, sino que la palabra de Dios nos dice que Él es ese amor perfecto. Entonces, si nuestras opiniones sobre el matrimonio son demasiado románticas e idealistas, subestimamos la influencia que el pecado tiene en nuestras vidas. ¿Cuál es el gran problema del matrimonio? Es que el matrimonio es la unión de dos pecadores. Ese es el gran problema del matrimonio. Pero si somos demasiado pesimistas, si somos demasiado cínicos y decir, bueno, no hay esperanza, todos los matrimonios siempre terminan mal, o no hay forma de realmente ser feliz en el matrimonio, también estamos mal interpretando el origen divino del matrimonio. Y de eso se trata el texto que vamos a leer y a estudiar hoy. Veníamos hablando en Efesios, capítulo 5. La vez pasada habíamos hablado desde el versículo 15, en el cual se nos llamaba a buscar la llenura del Espíritu Santo, que habíamos dicho que eso se daba de tres maneras. La llenura del Espíritu Santo a través de utilizar bien el tiempo o ser sabios con nuestro tiempo, de ser sobrios, teniendo dominio propio, teniendo autocontrol, y también habíamos visto lo último de ser agradecidos en todo y de alabar a Dios en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Y después viene un último mandamiento que está relacionado con eso, con esa llenura del Espíritu Santo, que dice, en el versículo 1, dice, es más, o sea, está diciendo, bueno, como cosa cúlmine de esto, versículo 21, dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y este versículo casi lo podríamos dejar como un título, dice, sométanse unos a otros en el amor de Cristo, como un título para lo que va a ser las siguientes tres secciones de Efesios, donde nos va a hablar de tres cosas en las cuales tenemos que practicar este mandamiento, someternos unos a otros en el amor de Cristo. Entonces, primero va a hablar del matrimonio, después va a hablar de la relación entre padres e hijos, y por último va a hablar de la relación entre siervos y señores, que claramente está hablando de la situación de esclavitud que se vivía en ese contexto del Imperio Romano, pero que también tiene aplicaciones prácticas para nosotros. Y hoy vamos a ver específicamente cómo este mandamiento de someternos los unos a los otros en el temor de Cristo se aplica dentro del matrimonio.
El domingo que viene lo vamos a ampliar también ahí la relación de los padres y de los hijos. Entonces, dice, versículo 21, y ahora sí leemos el pasaje completo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero me refiero al misterio, pero lo hablo en referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, por eso termina diciendo acá de que si nosotros también, aparte, una opción referente al matrimonio, referente a este tipo de relación tan cercana, tan íntima, es la de idealizarlo. Y si lo idealizamos, y esto lo vemos mucho siempre, ¿cuándo es que alguien idealiza? Cuando uno o no está ahí o está comenzando, ¿no? Entonces lo vemos a veces en los matrimonios. Yo les comenté también, creo que fue la semana pasada, cómo me ha tocado también en mi trabajo como fotógrafo de casamiento, que hago mucho de eso, presencio mucho, capaz que más, el otro día estaba sacando la cuenta, en estos últimos 10 años de haber hecho, en promedio voy más de 300 casamientos hechos, entonces me toca mucho eso, y muchos, no sé, no hice el cálculo, pero quizá la mitad, un poquito menos, pero un montón, han sido de personas que profesan también una fe cristiana. Ya que bueno, me conocen ahí que soy cristiano, lo que sea, entonces me contactan y termino siendo casamiento de muchos cristianos. Entonces es muy interesante escuchar, bueno, más que es muy interesante escuchar cómo se predica a veces en los casamientos, pero eso a veces habla más del pastor o de quien me esté dirigiendo esa parte. Pero una cosa que es muy interesante son las palabras de los votos de los novios, ¿no? Y realmente qué es lo que eligen decirse en ese momento. Y cómo, bueno, no es que esté mal, pero también ha surgido también como una costumbre de querer hacer que los votos sean graciosos y que hablen de cosas. Y bueno, no está mal. Pero el problema es cuando solamente es eso lo que hay. Solamente hay chistes sobre, bueno, sí, prometo, no sé, hacerte el desayuno. Y realmente es eso el tipo de promesa que queremos hacer. Y eso es lo que termina sucediendo. Esto, ¿no? Prometo reírme de tus chistes malos, prometo mirar las películas que a vos te gustan y que a mí no. Esas son el tipo de cosas que uno escucha regularmente, ¿no? Y a mí que, bueno, nosotros ahora cumplimos 12 años que sé que también estamos ahí en el medio, ¿no? Tampoco no son un montón, tampoco son pocos. Pero a uno también le queda esa sensación de decir, che, pero qué huecos que son estas promesas. Qué huecos que son, porque lo que te va a sostener dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años, no es la promesa que hiciste delante del Señor de mirar las películas de Marvel que a vos no te gustan y a él sí. Eso no es lo que te va a sostener, eso no es lo que va a ser el fundamento firme, sino que tiene que ver con realmente entender la esencia del tipo de compromiso que nosotros hicimos y de qué se trata el matrimonio. Entonces, ¿cuál es la idea central de este pasaje que acabamos de leer? Si lo fuéramos a resumir en una cosa, es que el matrimonio no se trata, nunca se trató ni se va a tratar jamás de nosotros. La palabra de Dios nos dice que incluso en esta unión que es tan sagrada y que justamente es la unión de dos personas, nos dice que el matrimonio es un diseño de Dios y que siempre se trató de Cristo, de su relación con el Padre y de la relación de Cristo con la iglesia. Y que si nosotros queremos llegar a tener nosotros en nuestra humanidad, donde en el matrimonio se juntan dos personas pecadoras que indudablemente es solamente cuestión de tiempo, por no decir cuestión de segundos, cuando comienza un matrimonio, de que nos vamos a lastimar el uno al otro,
y de que sí, no va a ser fácil, pero que también es posible tener un buen matrimonio, un matrimonio firme, sólido, que agrada a Dios, en el cual hayamos contentamiento y estemos felices. Eso se puede lograr cuando entendemos que Cristo es el centro y debe ser la fuente también de ese amor. Entonces voy a... Perdón. Para esto, vamos a invertir un poquito el orden. Yo suelo ir caminando, suelo ir avanzando, versículo a versículo, y lo vamos a hacer un poquito en unos minutos. Pero quiero comenzar por algo que viene un poco después, que es la explicación. Primero, en realidad, como Pablo ya explicó el Evangelio, y él ahora está dando consejos prácticos, básicamente dice, se tienen que someter el uno al otro. Entonces esto también es interesante, porque por las palabras a veces nos olvidamos y decimos, bueno, no, para la sujeción le toca a la mujer y al hombre no. No, el mandamiento es sométanse los unos a los otros. Entonces por sí sabemos que el hombre y la mujer se tienen que someter el uno al otro. Y lo que hace enseguida es explicarnos cómo se ve esto de forma práctica, ¿no? Entonces de forma práctica nos dice que tiene que haber una sumisión de la mujer al liderazgo del hombre. Y en el último versículo, en realidad en el 33, lo reformula hablando de respeto, ¿no? En el último, muchas gracias, Pri, perdón, me olvidé mi botellita hoy, gracias. Entonces también el mismo apóstol Pablo, al cerrar el versículo 33, lo reencuadra esto, hablando de que esta sumisión también se ve en forma de respeto, y respeto también a este liderazgo que nos habla de que Dios también le dio al hombre. Ahora, no es que al hombre le dijo también de manera práctica que no se tiene que someter. Lo que le está diciendo es que la sumisión del hombre hacia la mujer, ¿cómo se ve? Se ve en un amor sacrificial, no un amor cualquiera. Hemos dicho cómo la definición de la palabra de Dios de amor no es la que usamos nosotros en el día a día. El amor, nosotros hablamos de lo que sentimos. No es un mandamiento de reenamorarte y volver a sentir mariposa en el estómago, que es genial si se da y hay formas de mantener eso vivo también en el matrimonio, ¿no? Pero lo que está diciendo es que el hombre se somete, o sea, y esta palabra someter es como se abraza, se une, se queda pegado también a su mujer a través de un tipo de amor que es un amor divino, en este sentido de que proviene de Dios, porque el tipo de amor que estamos tratando de expresar es el mismo tipo de amor que Cristo tuvo por su iglesia al entregarse. Y esta combinación, que vamos a ver algunas cosas más prácticas ahora, Pablo lo llama un gran misterio. En el versículo 32, por eso digo que estoy haciendo un orden un poco diferente hoy, pero quiero comenzar con esta base que Pablo establece. En el versículo 32 dice, grande es este misterio, pero no está hablando del matrimonio, está hablando, dice, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Entonces, intentemos entender un poco, por un momento, cuál es este misterio del matrimonio. Y cuál es este misterio que después, que si lo vamos entendiendo, a pesar de que al principio es un poco misterioso, cuando nosotros lo entendemos, ganamos un nuevo tipo de entendimiento y un nuevo tipo de forma de entender nuestras relaciones, en este caso la relación del matrimonio. Entonces, ¿cuál es el misterio del matrimonio que se trata acerca de Cristo y la iglesia? Bueno, primero ya les dije, lo lindo, lo hermoso, lo liberador es que el matrimonio no se trata de nosotros. Y eso, permítanme decirles que es una buena noticia, y esto es buena noticia para los que están casados y para los que no. Para los que no, espero que no se sientan que esta predicación no es para ustedes, sino que esto es una preparación para cuando ese día llegue. Y es una preparación también para entender de que si entramos en el matrimonio con las expectativas incorrectas, vamos a encontrarnos enseguida con frustración. Entonces el matrimonio no se trata de mí, no se trata de satisfacer mi deseo, ni siquiera se trata de aplacar la soledad, ni siquiera se trata de ahora sí encontré a esa persona que me completa. No, entender que el matrimonio no se trata de nosotros es la mejor noticia para nosotros, porque también quita el peso de necesitar encontrar todo lo que yo estoy queriendo llenar en mí, todo lo que yo venía sintiendo incompleto en mí, en otra persona. Entonces yo entiendo que hasta el mismo matrimonio donde Dios dijo que es bueno, que no es bueno que el hombre esté solo y es bueno que tenga una ayuda idónea, que eso no es para hacer la solución a todos mis problemas, que eso no es para que yo a partir de ese momento me sienta la persona más completa del universo. Eso me va a estar protegiendo de la frustración, pero no solamente protección de la frustración, me va a estar dirigiendo en un mejor camino. El camino de entender
que esta relación tan especial, tan sagrada, algo diseñado por Dios, tiene un propósito mayor. Y es ese propósito de ser un espejo imperfecto, pero un espejo en sí, del mismo Evangelio. ¿Y por qué digo el mismo Evangelio? ¿Por qué? Porque miremos cuál fue la relación de Cristo y su iglesia. Jesús dejó su hogar celestial para venir a entregar su vida por nosotros. Y ahí es también que el apóstol Pablo cita en el versículo 31, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí está citando Génesis 1, en el cual, Génesis 2, en el cual es prácticamente la definición que Dios está dando en el comienzo, con el primer matrimonio, está dando la definición de matrimonio. Esa unión, ese hombre, esa mujer que se independizan, que vienen, que se someten el uno al otro, que se unen en una unión santa delante de Dios, para ahora ser una sola carne, para ahora ser un solo cuerpo. Y esto de ser un solo cuerpo es algo que va muchísimo más allá de la unión sexual. Es algo que va muchísimo más allá de todo esto, que a partir de ahora es el ideal de Dios, que en una relación en la cual se le honra, en la cual se le busca, en la cual se buscan hacer de una forma que Él lo honre, lo que vamos a estar buscando que pase es que no solamente haya una unión única y exclusiva sexual, pero también emocional, también en el resto de las cosas que conforman la familia, de apoyo mutuo, también en cuanto a las finanzas, en cuanto a las responsabilidades, que haya una unión, que ya no nos veamos como dos, si bien mantenemos la individualidad, si bien cada uno mantiene sus gustos, sus hobbies, sus cosas, sus intereses, si bien todos necesitamos también nuestro tiempo a solas y todo lo demás, pero entender, bueno, yo a partir de ahora me uní para siempre también con otra persona. Entonces Jesús dejó su hogar celestial, dejó su hogar con el Padre, dejó su trono, se despojó de esos privilegios que Él tenía para entregar su vida por su iglesia. Vino a la tierra y nos amó a pesar de nosotros. Una de las cosas bases del Evangelio es entender de que Cristo no se entregó por nosotros cuando nosotros logramos hacer suficientes cosas para merecerlo. Y dijo, bueno, ahora sí, los seres humanos están empezando a encarar, están empezando a hacer las cosas bien, ahora sí pareciera que están que se están empezando a merecer que yo me entregue. Ahora voy allá con ellos. No, al contrario, la palabra de Dios nos dice que aún que cuando éramos pecadores, Cristo se entregó y murió por nosotros. Tampoco dice la palabra de Dios que, bueno, Él se entregó, pero se entregó como para hacer una especie de pago o de merecimiento en diferido. Está bien, se entregó cuando no lo merecíamos, pero ahora que ya se entregó, más nos vale que ahora nosotros paguemos por esa entrega. Eso también no está en la Biblia, eso no es bíblico, porque ¿qué pasa? La entrega de Cristo es tan grande que jamás nada de lo que nosotros podemos hacer podría jamás llegar a pagar por esa entrega. Por lo tanto, ahí es donde entra esta palabra de la gracia, cuando recibimos un regalo inmerecido y después todas las cosas buenas que hacemos las hacemos en respuesta a eso. Entonces, esto forma parte de este misterio. Entonces, es el Evangelio el que puede llenar nuestros corazones con el amor de Dios. Y esto también nos libera para ver los pecados y defectos del otro hasta el fondo, poder hablar de ellos y aún así amar y aceptar al otro plenamente. ¿Por qué es que si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros, podemos, aunque de una forma imperfecta, pero podemos tener un matrimonio que no nos frustre, un matrimonio que nos ayude a crecer? Porque el amor de Dios, si nosotros entendemos el Evangelio, entendemos que yo soy pecador, que yo fui amado por este Dios sin merecerlo, que Él se entregó hasta el final y que Él me perdonó cuando yo no merecía ser perdonado por mis pecados. Entonces, cuando yo empiezo a tener problemas y conflictos con el otro, ¿eso qué va a hacer? ¿Me va a hacer acumular resentimiento? ¿Me va a hacer acumular enojo? ¿Me va a hacer que yo, o que cuando empiezo a conocer esos pecados profundos de la otra persona, yo me empiece a llenar de autojustificación y decir, pero yo no me esperaba esto? Y si no me esperaba esto, o si esta situación me parece injusta, te voy a dar 5 oportunidades y después de esto ya está, se termina. No, sino que todo el tiempo nuestro corazón tiene que estar pensando en cómo fue la relación de Cristo con su iglesia, quien se entregó hasta lo sumo cuando no lo merecíamos. Por tanto, y además fue un Cristo que no se entregó
sin confrontar nuestro pecado. También en la misma entrega de Jesús en la cruz fue una declaración de lo grave que es nuestro pecado, y para nosotros poder recibir esa salvación necesitamos también llegar a reconocer nuestro pecado. ¿Esto para qué abre las puertas en el matrimonio? Esto abre las puertas para que a medida vamos conociendo la profundidad del pecado del otro, no solamente tengamos paciencia y amor, porque sabemos que Dios también tuvo paciencia y amor con nosotros, pero que también no vamos a tener problemas también de sentarnos y hablar y señalar y mostrar cuál es el pecado y qué es lo que tiene que cambiar. Porque eso también por amor lo hace Cristo con nosotros. Y eso también empieza a explicar un poco este marco también de este pedido de sumisión mutua, ¿no? Entonces, es por el poder del Evangelio que nuestro esposo o esposa experimenta ese mismo tipo de amor verdadero y comprometido. También eso le permite al otro mostrarnos ese mismo tipo de amor transformador cuando llega el momento. Entonces, uno de los momentos más lindos que uno puede experimentar en el matrimonio es cuando uno ve al otro, en mi caso a Pau, mostrarme la gracia, el amor, la paciencia que Dios tiene conmigo y que yo no lo merezco. Y eso me debe llenar a mí también de un mayor amor a Dios, porque se convierte entonces mi cónyuge en una muestra del amor que Dios tiene por mí y de la paciencia que Dios tiene por mí. Y al mismo tiempo va llenando también mi tanque para que después cuando me toca a mí ser paciente y a mí ser perdonador, ahí yo también lo puedo hacer porque también yo estoy con mis ojos puestos en el amor perfecto de Dios. Entonces, es por esto que vemos esto. Entonces, ¿qué es lo otro que pasa en el Evangelio, en este misterio de la relación entre Cristo y la Iglesia? Cristo se hizo cargo de nuestro pecado. Cristo Jesús hizo cargo de nuestro pecado. Entonces también como hombres, esto es la parte que le toca al hombre, dice acá es cuando es nuestro rol de amar sacrificialmente a Jesús, como Jesús a la Iglesia, entendiendo que aunque no todas las cosas que pasan en nuestra familia sean nuestra culpa, sí son nuestra responsabilidad. Esto lo vemos en el relato bíblico, también en Génesis, con Adán y Eva. ¿Quién fue tentada y comió primero de fruto? Eva, nos dice. Ahora, después, Adán entró como un caballo, sin ningún problema. Adán estaba ahí, Adán permaneció pasivo, no hizo nada al respecto. Cuando salen, ¿cuál es el procedimiento que hace Dios para acercarse a ellos? Los empieza a buscar y los llama a los dos. Los llama a Adán. Dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Porque estamos desnudos. ¿Y cómo sabes que estás desnudos? ¿Acaso comieron del fruto del árbol que yo les dije que no comieran? Todo esto es una conversación que Dios tiene con Adán. Entonces, para mí esto explica de manera perfecta, esa frase explica de una manera muy concisa y muy buena a qué nos referimos también con el amar sacrificialmente y el tipo de rol de liderazgo que nosotros como hombres debemos llevar en nuestras casas, en nuestros hogares. El hecho de que no todo lo que pase con nuestra esposa, con nuestros hijos va a ser nuestra culpa. ¿Por qué? Porque la culpa tiene que ver con el pecado personal. Es cuando la persona decide pecar, ahí es culpable de ese pecado. Pero sí, nosotros como hombres, el Señor nos ha puesto en un tipo de liderazgo en el cual las cosas se convierten en nuestra responsabilidad, ¿no? Es algo similar a cuando... esto es algo que en nuestra misma sociedad todavía lo sigue entendiendo en otros ámbitos, pero lo entiende. Hay muchos trabajos que lo vemos que se pide, todo el tiempo se exige, después la gente se queja cuando eso no pasa en el gobierno, ¿no? Cuando hay alguien que comete un error grave, y capaz que era llamémosle no sé, un cabo, ¿no? En la imagen, porque hay muchos puestos en el gobierno, pero en el ejército, ¿no? Un soldado comete un error grave, ¿no? Y no importa si están en batalla, no importa si están en entrenamiento, comete un error grave por el cual tiene que ser despedido. También muchas veces se sale a buscar la cabeza de su superior. Nadie está diciendo que el superior fue y le dijo que hiciera eso. Bueno, a veces sí, pero estamos diciendo, a veces cuando se sabe que ese superior no fue culpable, igual se pide su cabeza. Igual se pide que lo despidan. ¿Por qué? Porque él era él
responsable, era el líder responsable. Entonces, mucho de esta misma lógica, si bien no es que nadie va a venir por nuestra cabeza, pero sí este rol de liderazgo sacrificial lo que dice es, bueno, esto no es el liderazgo para estar ahí, qué bueno que ahora yo puedo salir y puedo ponerme a dar orden y puedo ponerme así como son las cosas. No, lo que implica es que Dios nos hace responsables. Por lo tanto, en momentos cruciales donde a veces hay un desacuerdo y toca que a veces el hombre como cabeza del hogar toma una decisión o pida que el resto de la familia acompañe esa decisión, aunque no todos estén de acuerdo, esa decisión tiene que ser tomada con un tremendo temor de Dios. Tremendo temor de, más me vale que si no estamos en común acuerdo con mi esposa, más me vale que mi convicción sea tremendamente bíblica, que sea tremendamente guiada por Dios y por la búsqueda en oración de Dios, y que no sea un mero impulso o que yo no esté queriendo hacer algo para justificar mi propio pecado, porque soy responsable de esto. También implica, ¿qué más? Que si mi esposa o mis hijos pecan, está bien, eso será su culpa, será su pecado delante de Dios, pero yo me tengo que interpelar y me tengo que examinar a mí mismo. ¿Qué hay también de la forma en la que yo estoy liderando a mi familia, a través de la cual no está llevando también a mi esposa o a mis hijos a amar a Dios y a obedecer a Dios en estas maneras? ¿En qué estoy fallando yo y qué debe cambiar mi liderazgo para poder ser responsable? ¿Entendemos un poco la diferencia entre culpa y responsabilidad? Entonces la palabra de Dios nos dice que así como Cristo también se hizo cargo por nuestros pecados, nosotros también, y se entregó sacrificialmente, también nuestro liderazgo debe ser en forma de sacrificio, un tipo de amor que se entrega hasta el final y que no está preguntándose qué es lo que voy a sacar yo de acá, sino está preguntándose cómo puedo yo servir, cómo puede ser mi familia mejor porque yo estoy acá liderando. Y acá viene también la otra parte, la parte de la iglesia, que dice que en este misterio entre la relación de Dios Padre con el Hijo también, si bien se entrega voluntariamente, pero también lo hace en sumisión al Padre, y de la misma manera también la iglesia se somete en amor a Jesús. Entonces, debemos entender esto de que nosotros no es que vayamos a tener un matrimonio satisfactorio, feliz o completo porque nos hayamos casado con la persona correcta o indicada. La realidad es que uno debe buscar sabiduría, como hablábamos también el domingo pasado, la importancia de la sabiduría, del consejo de Dios, para, por supuesto, antes de casarnos, buscar, realmente esta es una persona que me va a ayudar en el caminar con Dios, que me va a potenciar o todo lo demás, o no me conviene. Ahora, hay una cosa, una vez que uno está casado, una vez que uno entró en este pacto matrimonial, esa pregunta ya no existe. Ya estamos casados con la persona indicada. ¿Por qué? Porque estamos casados. Entonces, y acá quiero excluir algunos casos extremos de adulterio, de violencia, de abuso serio. Eso son cosas donde la palabra también de Dios, uno siempre es bueno hacer esta aclaración, pero la palabra de Dios da provisión para ese tipo de situaciones donde Dios no quiere que las personas estén recibiendo ese tipo de dominación, ese tipo de vida que realmente no refleja en absolutamente nada el amor de Dios. Pero mi problema es que, el énfasis que yo quiero hacer, si bien este paréntesis es bueno hacerlo, es que muchas veces, como vivimos en un mundo tan roto, donde esas aclaraciones tienen que ser hechas tan seguido, y hay tantos matrimonios y tantas familias que se rompen, es que a veces también hemos denigrado y hemos abaratado el significado y el peso del pacto matrimonial. Y a veces ya queremos soltarnos y pensamos que es una cosa así nomás, o porque ya no me siento amado, porque ya no se pasa esto, o porque esto no es lo que yo pensaba, y ya pensamos que entonces, bueno, ya vamos a empezar a buscar las cartas necesarias para tener una razón justificada para salir de este matrimonio. Y hemos perdido el peso de lo que significa un pacto delante de Dios. Hemos perdido lo que es un peso del poder atravesar los malos momentos juntos, de someternos el uno al otro, de buscar a Dios, y que incluso por difícil que nos parezca, también hasta la palabra de Dios es el apóstol Pedro, el que también, si bien no de una manera tan extensa, pero incluso también da alguna de estas indicaciones en caso de personas, de hijos o hijas de Dios que están casados con algunos que no lo son.
que no son hijos de hija de Dios, y para el apóstol Pedro, igual el pacto matrimonial es sagrado y es importante, y no debe ser menospreciado. Entonces, ¿cómo es que funciona este sometimiento, ¿no? Esta palabra que rechina tanto en los oídos en nuestra sociedad hoy en día. Bueno, nos dice que es, vamos a leerlo ahí, ¿no? En el versículo 22 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujetada a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, de vuelta, la razón por la cual esta palabra sujeción rechina tanto en nuestros oídos es porque nosotros enseguida empezamos a asociarlo con conceptos o con formas que tienen que ver con cómo a veces escuchamos que funciona la sujeción o el sometimiento en nuestra cultura, en nuestro mundo. Y que por supuesto que muchas veces son formas que no reflejan el accionar de Dios. Pero 2 veces dice, háganlo como la iglesia se somete a Cristo, ¿no? Entonces, es de esa manera que debemos mirar, bueno, ¿cómo es que se da nuestro sometimiento como iglesia a Cristo? Entonces, nos sometemos confiando en el liderazgo sacrificial de Jesús. Nosotros confiamos, ¿por qué nos podemos someter a Cristo? ¿Por qué podemos buscar obedecer a Dios? ¿Por qué podemos buscar la voluntad de Dios, entender que a nosotros nos toca amarle y obedecerle y seguirle? Porque nosotros también tenemos una confianza de que Él nos ama, que Él se sacrificó, se entregó por nosotros, y porque las cosas que Jesús hace y nos pide son de un amor en el cual, aunque a veces no entendemos todo lo que Dios nos pide, pero sí partimos de la confianza que es con amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en esas situaciones de violencia, de abuso? Es que eso es completamente quebrado. Quedó claro y quedó establecido que de la otra parte, no, es la otra parte la que quebró ese pacto y la que quebró ese deseo de amar y de acompañar. Entonces, es por eso también que a veces se dan, que mismo la palabra de Dios da esas cartas, esos permisos para algunos matrimonios que deben también quebrarse. Pero en situaciones normales, o ni siquiera sé si llamarlas normales, porque vayas a qué le llamamos normal hoy en día, pero en este ideal de Dios al cual todos debemos caminar, debemos también confiar, la iglesia confía en este liderazgo sacrificial de Jesús y confía en su amor, entonces también debería surgir también este sometimiento de forma natural. Y entender que esto de ser la cabeza del cuerpo no es una cuestión de orden jerárquica, no es una cuestión de amor, no es una cuestión de importancia, sino es una cuestión de rol. El cuerpo es el mismo, el cuerpo de Cristo es todo un cuerpo. Y nos dice que todos somos parte de este cuerpo. Y de la misma manera, la cabeza es parte del cuerpo, es un solo cuerpo. Fuimos unidos para ser una sola carne, nos dice la palabra de Dios. No hay ahí una diferenciación de que uno es más importante, uno es menos importante, que uno tiene más valor, uno tiene menos valor, o que uno tiene mayor dignidad que otro. Eso es absolutamente, eso no es así. Pero sí hay una diferencia de roles en las cuales se debe buscar esto. Y en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, es bueno que las mujeres en oración y con amor y con cuidado también puedan confrontar también a su esposo y le puedan mostrar las formas en las cuales no están cumpliendo también con su rol de liderar espiritualmente y de proveer para su familia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso no es necesario que se lo digamos a Jesús, porque su amor es perfecto por nosotros. Su entrega fue perfecta por nosotros. Pero Jesús también nos dio ese ejemplo de entregarse, pero en esa entrega también nos confronta con nuestro pecado. Entonces también nosotros también tenemos esa libertad de poder hablar y confrontar en amor, no en rechazo, no en de confrontar y decir, che, esto no está bien, esto debe cambiar. Justo ahora estuvimos un par de días ahí con Pau en un retiro de matrimonios ahí de la red de Acts 29, de Hecho 29, y también fuimos muy intencionales en armar estos tiempos, también a solas de pareja, y teníamos también una lista de un montón de un documento ahí que conseguimos con un montón de temas y de preguntas en diferentes áreas de la vida, en las cuales era como una guía de conversación de cosas en las que a veces uno en la rutina, en las cosas uno pasan meses y hay cosas que no habla.
Y qué bueno es tener esa conversación así horizontal y que yo le pueda preguntar o ella también pueda tener esa libertad de decirlo, también guiado por esas preguntas. Che, bueno, ¿qué vengo haciendo bien? ¿Qué vengo haciendo mal? ¿Qué debo mejorar específicamente en esta área? ¿Cómo te vengo amando bien y cómo debería mejorar mi forma de amarte? ¿Cómo debería servirte o ayudarte mejor? Y que esas conversaciones son necesarias tenerlas. Eso no socava en absoluto este mandato de la sumisión mutua y específicamente también esa sumisión de la mujer hacia el marido. Entonces vemos como si nosotros entendemos el cuadro que la palabra de Dios nos muestra, siempre referenciando, siempre siendo un espejo a la relación de Cristo con la iglesia, esto es algo bueno que se ve. Esto se empieza a desdibujar cuando el pecado no solamente está presente, sino que persiste y no se confronta y no hay arrepentimiento. Pero si no, esto es un diseño de Dios para la familia, en el cual Él nos promete que esto va a traer florecimiento, esto va a traer algo bueno, esto va a traer un buen proceso. Entonces también hablamos también nos habla este pasaje de que seremos una sola carne. Entonces el misterio también del matrimonio es que Cristo y la iglesia ahora también somos uno. Es en 1 Corintios 2 en la cual nos habla que ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también lo vemos cuando hablamos de la ordenanza de la Santa Cena. Cuando participamos juntos de la Santa Cena y tomamos del pan que nos dice que es el cuerpo de Cristo, después también la misma palabra de Dios es la que nos dice que cuando participamos de la cena estamos participando de los unos de los otros porque somos parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, también es este misterio de que ahora Cristo, siendo la cabeza del cuerpo, también la iglesia y Cristo somos uno. Y fue su entrega, fue su sacrificio también la que logró esto. Entonces, ¿qué necesitamos para un matrimonio que no solamente funcione, no solamente subsista en el tiempo, sino un matrimonio que florezca? Necesitamos conocer el misterio. ¿El misterio cuál es? Es el Evangelio. Es cómo también nos da poder y el modelo para un matrimonio bíblico, para un matrimonio sano. Entonces, por un lado, la experiencia del matrimonio nos revela la belleza y la profundidad del Evangelio, pero también nos lleva a confiar aún más en Él, más en Cristo. Y por otro lado, nos necesita a una mayor comprensión del Evangelio que también nos va a ayudar a experimentar una unión cada vez más profunda entre nosotros a medida que pasan los años. Entonces, ¿cuál es este mensaje central del Evangelio? Es que somos más pecadores y más imperfectos de lo que jamás nos podríamos creer, pero al mismo tiempo somos más amados y más aceptados en Jesús de lo que jamás nos pudimos imaginar y de lo que jamás podríamos llegar a merecer. Este es el único tipo de relación que realmente nos transformará. Si esperamos que nuestros esposos o esposas llenen nuestros tanques emocionales y espirituales de una manera que solo Dios puede hacerlo, estamos exigiendo una imposibilidad. Entonces, ahora sí, estuvimos todo este rato mirando este ideal. El problema es que yo sé que nosotros no vivimos en ese ideal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber ahora entre nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras familias? Aquellos que no están casados, porque todavía no han llegado al matrimonio, o porque enviudaron, o porque se han separado, o porque se han divorciado. Bueno, oren por favor por los matrimonios. Oren por favor. Oren por favor para que el hombre y la mujer podamos ver en los problemas que se generan dentro de la familia, podamos ver que a quien tenemos enfrente no es un enemigo, que muchas veces el enemigo está dentro nuestro, en nuestro propio pecado, y que Dios sí hay cosas para confrontar, sí hay cosas para hablar, sí hay cosas para conversar, hay cosas para cambiar, pero una manera sana de poder hacer eso en el marco del Evangelio es comenzando a mirar hacia adentro. Es comenzando a mirar hacia adentro. Y preguntándome, ¿cuál es la parte de este sometimiento mutuo que yo no estoy cumpliendo? ¿Acaso será que yo no estoy respetando, que yo no estoy orando, que yo no me estoy entregando? ¿O acaso será que yo no estoy amando como Cristo amó a la iglesia, con ese amor sacrificial que va hasta lo sumo, que se entrega, que lo hizo sin esperar nada a cambio? ¿Será que Dios primero quiere revelar pecado ahí? ¿O algo más grave todavía y mucho más urgente,
¿será que muchas de las frustraciones de mi matrimonio y la razón por la cual esto me parece un ideal inalcanzable es porque en realidad yo nunca tuve un encuentro real con Dios? Y porque acá no estoy hablando de reajustes, acá estoy hablando de que yo lo que necesito es conocer por primera vez este amor tan perfecto del cual me estás hablando. Y quizás yo vengo escuchando de Dios, vengo aprendiendo cosas de la Biblia, vengo escuchando cosas de cómo las debería hacer, pero no las puedo hacer porque no hay una nueva vida en mí. Porque este Cristo todavía no me salvó y por lo tanto yo no experimenté todavía este amor perfecto en mí. Y por tanto nunca fui llenado de esa paz y nunca Dios me completó de esa manera. Entonces lo que necesitamos es un arrepentimiento total e inicial, que pedirle a Dios que me salve. Porque yo sigo frustrándome en mi matrimonio, porque eso es solamente una muestra de lo lejos que estoy de Dios. Y es por eso que Pablo vuelve a recordarnos el Evangelio cuando nos habla de la importancia del matrimonio y cómo debemos comportarnos y someternos mutuamente. Entonces, ¿querés un matrimonio feliz? ¿Querés un matrimonio, una familia que pueda caracterizarse por la paz más que por el conflicto, por el amor, por la entrega, por la sumisión? Necesitamos volver a Cristo, necesitamos volver a Él, volver a mirarlo y entender que no se trata de nosotros, se trata solamente de Él. Entonces, también de manera bien práctica, esto es una frase que la escribí, que la leí cuando prediqué en el casamiento de mi hermano hace unos meses atrás. Y es todavía un poco la cara fea, pero es algo que espero que sirva para redirigirnos a Él y que sea el comienzo de la esperanza. Al comienzo creemos que todo es maravilloso. Es lo que siempre hablamos de la luna de miel, que no es cuando nos vamos de viaje, sino ese primer tiempito, ¿no? Donde todo parece bien y todo parece ideal. Pero 1 o 2 años después, o a veces en algunos casos 1 o 2 meses después, suelen suceder 3 cosas. Primero, empezás a descubrir cuán egoísta es esta maravillosa persona con la que te casaste. En segundo lugar, descubrís que el otro comienza a decirte lo egoísta que sos vos y no lo entendés. Y tercero, aunque lo reconoces en parte, llegás a la conclusión de que el egoísmo del otro es más problemático que el tuyo. Entonces sí, está bien, yo no soy perfecto, pero tu forma de pecar y de pecar contra mí y de hacer cosas mal es peor. Por lo tanto, acá el principal problema sos vos. Si algo de esto te hace pensar en alguno de tus conflictos familiares, esto es solamente una brújula que está apuntando desesperadamente a que necesitas el Evangelio y que necesitas a Cristo. Porque en la cruz de Cristo nos confronta y nos muestra que el gran problema comienza en nosotros. Y por eso necesitamos un Salvador. Y que cuando yo me enfoco en la transformación que Dios quiere hacer en mi vida, ahí puedo tener el gozo, la paz, el amor, la paciencia de comenzar a colaborar, ayudar y confrontar bíblicamente los problemas y los pecados del otro. Y eso va a cambiar absolutamente toda la forma de relacionarnos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso misterio que tú has revelado a tu iglesia. Este misterio de Cristo y la iglesia. Y cómo esto que al principio nos puede chocar de lo que significa y cómo se ve someternos mutuamente, someternos el uno al otro, si lo hacemos con los ojos puestos en Cristo, se vuelve algo hermoso, se vuelve algo deseable, se vuelve algo que trae paz, se vuelve algo que nos hace descansar, se vuelve algo que aunque no es idealista y no es perfecto, pero se vuelve algo en lo cual te vemos obrar y te vemos trabajar y vemos cómo tomás nuestros pedazos rotos y nos empezás a unir y nos empezás a juntar. Si yo pido en el nombre de Jesús que traigas restauración y traigas sanidad sobre las familias y sobre las vidas, Señor, de esta iglesia. Tantos que hoy no vinieron, Señor, por tantas familias, Señor, que hoy no están acá, que hoy no vinieron, algunos por problemas personales, por problemas de tiempo, del feriado, de las elecciones. Pero Padre, yo te pido que hagas una obra a través del poder de tu Evangelio para restaurar, Señor, familias en este lugar.
Vos tenés el poder para hacerlo. Ayúdanos a darnos tal convicción de pecado, Señor, que nos lleve, Señor, a nuestras rodillas a orar, a clamar por nosotros mismos, a clamar por nuestras familias, a clamar para que reveles cuáles son los pecados en mi vida que están trancando esta familia, para que así podamos venir en arrepentimiento, en humildad, a recibir tu amor, a recibir tu perdón y comenzar a caminar en tu sabiduría. Señor, yo creo que vos lo puedes hacer. Yo creo, Señor, que podés proteger a tu pueblo del pecado de este mundo. Yo creo, Señor, que vos lo puedes hacer y te pido que lo hagas. Te pido, Señor, que de acá a 6 meses, a 1 año, veamos familias más fuertes, veamos familias más sanas. Señor, veamos familias que en vez de gritar, oran. Que en vez de dejarse de hablar, abren la Biblia. Que en vez de estar preocupados, Señor, por llenar su mente de entretenimiento, se preguntan el uno al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo amar como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo te puedo respetar? Y que de esa manera, Señor, el mundo vea tu poder obrando al transformar tu iglesia. Y Padre, lo oro y lo creemos porque tu evangelio, Señor, es poder para salvación. Y Padre, necesitamos que restaure, Señor, todas las familias de esta iglesia, Señor. Y que este lugar, Señor, pueda ser un lugar de refugio y de transformación para tantas familias que muchas veces llegan a este lugar rotas y resquebrajadas. Así que, Padre, por favor, pedimos que traigas la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.